La vida a veces guarda sus secretos en los lugares más cotidianos, en una hoja de papel olvidada, en un nombre pronunciado a medias, en una mirada que se desvía justo cuando alguien pregunta demasiado. Aquella mañana parecía igual a tantas otras. El taller de madera despertaba con el sonido rítmico de las herramientas, y el olor a aserrín flotaba en el aire como un recuerdo persistente. Diev, vestida con ropa oscura, trabajaba en silencio, concentrada, como si cada golpe fuera una forma de ordenar el caos interior, que nunca decía en voz alta. James, con su camisa roja, la observaba desde cierta distancia. No era vigilancia, era inquietud. Desde hacía días algo no encajaba. No era una discusión ni una confesión dramática, era un nombre. Un nombre que James había escuchado por casualidad en una conversación antigua, pronunciado con cuidado excesivo, como si pudiera romperse al salir de los labios equivocados, un nombre que no coincidía con ninguna historia que Diev le hubiera contado sobre su madre. James comenzó a prestar atención a los detalles pequeños, esos que normalmente se ignoran en la rutina diaria. El silencio incómodo cuando alguien mencionaba el pasado, la forma en que Diev evitaba ciertas preguntas, la tristeza inexplicable que aparecía en sus ojos al ver a otras madres con sus hijos. Todo parecía normal y al mismo tiempo profundamente incompleto. Esa tarde, mientras ordenaba unos documentos viejos en una caja polvorienta, James encontró una nota amarillenta. No decía mucho, solo un nombre escrito a mano, torcido por el tiempo, acompañado de una fecha que coincidía con el nacimiento de Diev. Su corazón se aceleró, no porque tuviera pruebas, sino porque por primera vez sintió que estaba tocando algo que nunca debió permanecer oculto. Miró hacia el taller. Diev seguía allí, ajena a todo, con el rostro serio y cansado, luchando cada día por una vida digna, sin saber que su historia podía ser muy distinta a la que siempre creyó. James entendió entonces que la verdad no siempre llega como una explosión. A veces llega como una sospecha suave, persistente, imposible de ignorar. Y en ese momento supo que ese nombre escondido cambiaría sus vidas para siempre. Hay silencios que protegen y hay silencios que lentamente destruyen. James empezó a comprender la diferencia cuando el nombre escondido dejó de ser solo una sospecha y se convirtió en una presencia constante, invisible pero pesada entre él y Diev. Los días transcurrían como siempre, o al menos eso parecía desde fuera. La gente iba y venía, el trabajo continuaba, la vida seguía su curso cotidiano, pero entre ellos algo había cambiado. James hablaba menos, observaba más. Cada gesto de Diev, cada pausa en su voz, cada vez que desviaba la mirada se convertía en una pregunta sin respuesta. Diev, vestida con su ropa oscura, sentía esa distancia aunque no supiera nombrarla. Sabía que James la miraba diferente, como si buscara algo que ella misma había aprendido a ocultar incluso de sí misma. El pasado era una herida cerrada a la fuerza, no porque hubiera sanado, sino porque dolía demasiado tocarla una tarde mientras caminaban juntos por una calle común, de esas que parecen iguales en cualquier ciudad. James rompió el silencio con una pregunta aparentemente simple. No mencionó el nombre, no habló de documentos ni de fechas, solo preguntó por su madre. Diev se detuvo. El mundo siguió moviéndose a su alrededor. Autos, voces, risas lejanas, pero para ella todo se volvió quieto. Respondió con frases cortas, aprendidas, repetidas durante años. James escuchó y entendió que no era la verdad completa. Esa noche Diev no pudo dormir. Los recuerdos regresaron sin permiso, una infancia marcada por ausencias, preguntas sin respuestas, una figura paterna llena de sombras. Siempre había creído que algunas verdades no eran necesarias para seguir adelante, pero ahora la sospecha de James hacía temblar los cimientos de esa creencia. James, por su parte, luchaba con una decisión silenciosa hasta dónde debía llegar por la verdad. Y si descubrirla significaba romper a la persona que amaba, ambos
Comprendieron sin decirlo que estaban parados frente a una puerta cerrada detrás de ella. No solo había un nombre, sino una identidad entera esperando ser revelada. Y a veces el mayor miedo no es lo que se puede encontrar, sino lo que ya no podrá volver a ser igual. Después, hay momentos en la vida en los que la verdad no llega como una explosión, sino como un susurro persistente. No grita, no acusa, solo insiste hasta que ya no puede ser ignorada. James comenzó a atar los fragmentos en silencio, un nombre repetido en un documento antiguo. Una fecha que no coincidía, una historia contada demasiadas veces, de la misma forma. Todo parecía pequeño, cotidiano, como las dudas que cualquiera podría tener. Pero juntas, esas piezas formaban una sombra que crecía día tras día. Dilo notaba la forma en que James con su camisa roja se quedaba, mirando al vacío, las preguntas que empezaban y nunca terminaban, el cuidado excesivo con el que la observaba, como si temiera que una palabra equivocada pudiera romperla. Ella sabía que el pasado estaba despertando, y el miedo la acompañaba como una segunda piel, una noche bajo una luz tenue. James finalmente habló. No acusó. No exigió, solo dijo que había algo que no encajaba, algo que necesitaba entender. Su voz era calmada, pero en su interior había una tormenta, porque amar también significa arriesgarse a perder. Deep sintió como el suelo se deslizaba bajo sus pies. Durante años, había construido su vida alrededor de medias verdades, creyendo que el silencio era una forma de protección, pero ahora frente a ella estaba alguien que no quería huir. Alguien dispuesto a quedarse, incluso si la verdad dolía. Recordó a su padre, un hombre lleno de secretos y decisiones equivocadas. Recordó la ausencia de una madre cuyo nombre siempre había sido evitado, como si pronunciarlo pudiera traer consecuencias irreparables. Por primera vez, Deep se preguntó si había heredado no solo su sangre, sino también su destino. James no pidió respuestas inmediatas, solo tomó su mano. Ese gesto simple, tan cotidiano, fue más poderoso que cualquier palabra, porque decía: «Estoy aquí». Incluso si el camino se vuelve oscuro, ambos entendieron que ya no se trataba solo del pasado, sino del futuro. La verdad estaba comenzando a respirar entre ellos, lenta pero inevitable. Y cuando la verdad empieza a respirar, el corazón debe decidir si está listo para escucharla. Hay silencios que cansan el corazón más que cualquier palabra. Esa noche Deep y James se sentaron uno frente al otro con un vacío invisible entre ellos, pesado, tembloroso y lleno de preguntas sin respuesta. James, con su familiar abrigo rojo, respiró hondo. Ya no buscaba más pruebas, solo necesitaba una respuesta, no para acusar, sino para saber cuál era su lugar en la historia de Deep. Inclinó la cabeza, su abrigo oscuro se fundió con la oscuridad como si quisiera desaparecer. Empezó a hablar con voz lenta y entrecortada sobre una madre siempre mencionada como un recuerdo muerto, sobre un nombre que jamás se permitía pronunciar, sobre el miedo a que, si se decía la verdad, todo lo que tenía se derrumbara. James escuchó sin interrumpir, sin reaccionar, porque comprendía que algunas verdades no necesitan juicio, solo reconocimiento. Cuando Deep levantó la vista, sus ojos estaban rojos pero firmes. No sabía dónde estaba su madre. No sabía si esa mujer seguía viva. Pero una cosa sí sabía, y toda su vida se había construido sobre vacíos, y ahora no quería seguir huyendo. James se acercó, no para abrazarla, sino para estar a su lado. Le dijo que el pasado podía estar lleno de errores, pero el presente era una elección, y su elección era quedarse siempre y cuando no se ocultara nada afuera. La vida continuaba. La gente seguía riendo y hablando. Seguía preocupada por llegar a fin de mes. Seguía ocultando su dolor tras una fachada de normalidad. Deep se dio cuenta de repente su historia no le resultaba desconocida. Era como tantas otras vidas donde la verdad siempre llega tarde pero nunca sin sentido. Esa noche no hubo respuestas completas, solo una promesa silenciosa.
Mañana afrontarían la verdad juntos, y a veces la mayor valentía no es saberlo todo, sino atreverse a seguir adelante cuando no se sabe todo en la vida. Muchas personas crecen creyendo que el silencio es una forma de protección. Callamos para no herir, escondemos para no perder, mentimos para sobrevivir. Sin embargo, la historia de Dieppe nos recuerda una verdad profunda. El silencio prolongado no cura, solo aplaza el dolor. Dieppe no perdió a su madre por la muerte, sino por el abandono. Pero lo más doloroso no fue la ausencia, sino la mentira que la acompañó durante años. Crecer creyendo que alguien ya no existe es distinto a crecer sabiendo que eligió irse la primera duele, pero se acepta la segunda. Hiere el alma y deja preguntas sin respuesta. Por eso, quienes aman a Diego eligieron ocultarle la verdad, pensando que así la protegerían. Sin darse cuenta, le robaron la oportunidad de comprender, de perdonar y sobre todo de elegir. James representa a quienes llegan a nuestra vida cuando ya estamos llenos de grietas. Él no exige un pasado perfecto ni respuestas inmediatas. Su lección es sencilla pero poderosa. Amar no es poseer, sino acompañar frente a la verdad incompleta. Él decide escuchar frente al miedo, decide quedarse. Nos enseña que la verdadera madurez emocional no está en saberlo todo, sino en aceptar que algunas verdades necesitan tiempo para ser reveladas. La historia también nos habla de la responsabilidad de los adultos. Las decisiones tomadas por ambición, miedo o conveniencia rara vez terminan solo en quien las toma. Se heredan, se convierten en heridas invisibles que los hijos cargan sin saber por qué. Por eso esta historia no juzga, pero sí advierte huir de la verdad. Hoy puede convertirse en el dolor de alguien. Mañana, finalmente, la lección más importante es que la verdad, aunque tarde, siempre tiene valor, no porque repare el pasado, sino porque libera el futuro. Solo cuando Dieppe se atreve a enfrentar lo que desconoce, comienza realmente a vivir su propia vida, no la que otros construyeron para ella. Porque el coraje no consiste en conocer todas las respuestas, sino en caminar hacia ellas, incluso cuando duelen. Y a veces, amar de verdad significa atreverse a decir la verdad. Siết chặt lấy tay cô như muốn dùng sức mạnh ấy để xua tan nghi hoặc. Nhưng trong ánh mắt anh sự rằng xé hiện lên rõ. Hai người ngồi đó thật lâu, vắt nhì giữa bàn đạo hứa hạnh, sợ nghỉ lại mà chẳng ai đâu đến, chỉ còn lại tiếng gió rít và tiếng côn trùng giá trị và một câu hỏi. Đêm ấy hai người bên nhau nhìn lại lựa chọn của Uzi yêu hay trách nhiệm từ chưa có đủ căn đảm để cô đã không